no nació como desayuno, nació como control. Durante gran parte del siglo XX, una fábrica en Battle Creek, Michigan, trabajó lejos del foco público. Y, sin embargo, su influencia entró en millones de hogares casi sin hacerse notar. Antes de que el desayuno fuera una cuestión de gustos, se convirtió en una decisión industrial. Y ese lugar la volvió estable, repetible, normal. La planta de Kellogg no era simplemente un sitio donde se producían cereales. Era un sistema diseñado para imponer orden en los primeros minutos del día. Dentro de esas paredes, la comida se estandarizaba, el tiempo se medía y la rutina se fabricaba a escala nacional. En el centro de todo estaba Will Keith Kellogg, un empresario moldeado por creencias rígidas sobre salud, disciplina y autocontrol. Para él, el desayuno no era un gesto casual, era un comienzo moral, algo que podía diseñarse, repetirse y considerarse confiable sin hacer preguntas. Lo que empezó como una actividad modesta se transformó, poco a poco, en una de las fábricas alimentarias más influyentes de la historia estadounidense. Y, sin estruendo, sincronizó millones de mañanas con el ritmo de sus máquinas. Familias que jamás pisaron Battle Creek organizaron igualmente sus ritmos alrededor de lo que salía de allí. En muchas casas, incluso lejos de los grandes centros, ese producto representaba progreso, limpieza, vida moderna. En su máximo esplendor, hoy la planta encarnaba la fe estadounidense en la industria, la idea de que hábitos humanos complejos podían simplificarse, optimizarse y entregarse dentro de una caja. Pero fábricas así no producen solo comida. Reflejan la ambición de sus fundadores, los valores de su época y los sistemas invisibles que moldean la vida cotidiana. Para entender cómo se construyó el imperio del desayuno y por qué, con el tiempo, sus cimientos empezarían a ceder, hay que mirar esa fábrica no solo como un lugar, hay que mirarla como una idea que, durante años, le enseñó a toda una nación cómo empezar el día. Y esa idea comienza con un hombre que no perseguía sabor, comodidad ni placer. Perseguía orden. Will Keith Kellogg nació en 1860, en una América que luchaba por conciliar tradición y aceleración industrial. Desde joven absorbió una visión donde la disciplina era virtud y la renuncia era fuerza moral. Su vida estuvo profundamente marcada por el movimiento adventista del séptimo día, una cultura religiosa que rechazaba los excesos y consideraba el cuerpo como algo que debía regularse continuamente. Dentro de ese sistema de creencias, la comida nunca era neutral. Lo que una persona comía, cuándo lo comía y cuánto comía se interpretaba como un reflejo del carácter. El placer era sospechoso, la rutina celebrada. Kellogg interiorizó esas ideas mucho antes de dirigir una fábrica y su idea de desayuno no era afectiva ni cultural, era correctiva. Creía que la primera comida debía calmar el cuerpo, reducir los impulsos y preparar la mente para la obediencia y la productividad. Esta filosofía se reforzó aún más por la influencia de su hermano mayor, el Dr. John Harvey Kellogg, un reformador de la salud conocido en todo el país y director del Battle Creek Sanitarium. En ese sanatorio, la dieta se prescribía como tratamiento, la falta de sabor era intencional y la indulgencia se describía como una forma de enfermedad. Will trabajó de cerca en ese ambiente, aprendiendo a ver la comida no solo como nutrición, sino como un mecanismo de control. Cuando los primeros experimentos con cereales procesados produjeron, casi por accidente, unos copos, entendió que no era solo un producto nuevo. Vio una herramienta. A diferencia de los desayunos tradicionales, que requerían tiempo, elección y preparación, esos copos podían estandarizarse, repetirse y consumirse sin pensar. Eran previsibles.
Y para Kellogg, la previsibilidad significaba estabilidad. Cuando se separó de su hermano y empezó a construir su propia empresa, no abandonó esas convicciones. Las convirtió en industria. La fábrica se volvió la extensión de su filosofía. Las máquinas en lugar de las cocinas, los horarios en lugar de las tradiciones, la uniformidad en lugar de las preferencias individuales. Kellogg estaba convencido de que si millones de personas comían lo mismo cada mañana, empezarían el día alineadas en cuerpo y mente. No era un eslogan publicitario, era una creencia. Y precisamente esa creencia haría que la planta de Battle Creek fuese mucho más poderosa de lo que la gente podía imaginar. Su forma de dirigir la empresa reflejaba el mismo patrón. Metódico, controlador, paternalista. Los empleados debían encarnar la disciplina de los productos que empaquetaban: puntualidad, orden, obediencia. La lealtad se premiaba. La disidencia se desalentaba y cualquier desviación se trataba como una amenaza para el sistema. Kellogg se presentaba como guardián de la salud pública, no como patrón. Pero detrás de esa imagen estaba la certeza de que la gente estaba mejor cuando las opciones se limitaban. Con el tiempo, todas las convicciones personales de Kellogg se infiltraron tan profundamente en el proceso industrial que se volvieron invisibles. La gente no veía ideología, veía confiabilidad, no veía control, veía salud. Y aún así, cada caja que salía de la planta llevaba consigo los valores de quien la había creado: contención, repetición, confianza en los sistemas más que en uno mismo. Kellogg vivió lo suficiente como para ver su empresa transformarse en una institución nacional. Pero la medida real de su influencia no era la riqueza, ni la fama, era el hábito. Ayudó a todo un país a creer que la mañana podía ser ingenierizada, que una rutina podía reemplazar un ritual y que una fábrica podía dictar en silencio el inicio del día. La planta no producía solo comida, producía comportamiento. Y cuando un lugar empieza a producir comportamiento, la pregunta ya no es ¿qué hace? La pregunta se vuelve ¿dónde puede hacerlo mejor? Porque la idea de Kellogg necesitaba un punto fijo, un centro estable, una ciudad que pudiera moldearse alrededor de un sistema. Y aquí entra en escena Battle Creek. Battle Creek, Michigan, no estaba destinada a ser poderosa. No era una capital, no era un puerto, no era una metrópolis. Y, aún así, durante un periodo breve pero decisivo, se volvió indispensable. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, este pueblo del Medio Oeste estaba justo en el cruce de tres fuerzas que estaban cambiando América: campos agrícolas, ya ferrocarriles y una nueva hambre de estabilidad. Alrededor había tierras fértiles y cereal en abundancia, y las redes ferroviarias en expansión facilitaban moverlo todo, de las granjas a los silos, de los silos a los vagones, de los vagones a las líneas de producción. Para quien quisiera convertir el grano en un producto nacional, Battle Creek ofrecía lo esencial: materia prima cercana, transporte eficiente y una fuerza laboral lista para cambiar tradición por un salario regular. Pero la geografía por sí sola no explica por qué Battle Creek importaba de verdad. El punto era el momento histórico. Estados Unidos pasaba de una sociedad agrícola a una industrial. Y pueblos como este se convertían en laboratorios vivos de esa transición. Aquí, la gente aprendía a vivir según los horarios de las fábricas, no según la luz del día. Aprendía a confiar en un sistema, incluso cuando el sistema pedía a cambio una parte de la libertad personal. Battle Creek ya tenía una identidad particular antes de que la industria alimentaria explotara. Era conocida como un centro de reforma de la salud, sobre todo gracias al Battle Creek Sanitarium.
que atraía a personas de todo el país en busca de orden, disciplina y regeneración física. Esa cultura de regulación encajaba perfectamente con la idea de comida industrial. Donde otros lugares habrían visto la fábrica como una intrusión, Battle Creek ya estaba entrenada para aceptar reglas, programas y autoridad. Cuando Kellogg eligió Battle Creek como base, él no solo estaba eligiendo un lugar conveniente, estaba insertando su empresa en una comunidad predispuesta a aceptar estructura y rutina. Y con los años, la ciudad creció junto a la fábrica. Sus calles, sus barrios, incluso su manera de respirar empezaron a seguir el ritmo del trabajo industrial. Los cambios de turno modificaban el tráfico. Los días de pago movían el comercio. Los negocios locales, las escuelas, las nuevas casas se orientaban alrededor de las necesidades de la planta. En cierto sentido, Battle Creek se convirtió en una extensión del suelo de producción. Ya no era solo una ciudad con una fábrica dentro. Era una ciudad construida alrededor de la fábrica. Esa relación creó una dependencia mutua que, durante décadas, pareció perfecta. La planta necesitaba trabajadores dispuestos a quedarse, adaptarse, soportar la repetición. La ciudad necesitaba salarios, infraestructura y una promesa que hiciera el futuro menos incierto. Familias enteras heredaban esos puestos de trabajo de generación en generación, convencidas de que la planta estaría allí para siempre, como la tierra bajo sus pies. Pero esa estabilidad escondía una vulnerabilidad profunda. Cuando una comunidad ata su supervivencia a un solo sistema industrial, cede el control de su mañana. Decisiones tomadas lejos de las rejas de la fábrica pueden cambiar la vida dentro de las casas sin pedir permiso. Cuando la producción crece, la ciudad prospera. Cuando la eficiencia exige recortes, a la ciudad absorbe el golpe. Battle Creek importaba porque mostraba una verdad que Estados Unidos repetiría muchas veces. La industria no ocupa solo un espacio, lo remodela. La fábrica no se adaptó a la ciudad. Fue la ciudad la que se adaptó a la fábrica. Y ese modelo, que entonces parecía progreso, dejaría detrás una pregunta difícil. Una pregunta que dolería justo cuando el ritmo de las máquinas empezara a cambiar. La creación de la planta de Kellogg marcó una ruptura clara con la forma en que los alimentos se habían producido durante generaciones. No porque el cereal fuera una novedad, sino porque la lógica que guiaba su creación era completamente distinta. A comienzos del siglo XX, Estados Unidos aprendía a confiar más en las máquinas que en las personas, y más en los sistemas que en las tradiciones. Kellogg entendió que la comida sería el próximo territorio a conquistar. La planta de Battle Creek no fue concebida como una gran cocina. Fue diseñada como un entorno industrial controlado, donde la incertidumbre podía eliminarse. Desde las primeras etapas, la fábrica se organizó alrededor de 3 principios: movimiento, medición, repetición. El grano entraba como producto agrícola, ligado al clima, a la temporada, a la tierra. Salía como bien industrial, separado de cualquier origen, idéntico en cada caja. Esa transformación no era un efecto secundario, era el objetivo. Para Kellogg, la variabilidad era un defecto, y la fábrica existía para borrarla. Las líneas de producción se dispusieron para reducir al mínimo el juicio humano. La experiencia fue reemplazada por procedimientos, el instinto por instrucciones. Cada fase, desde la cocción hasta el secado, desde el prensado hasta el envasado, seguía un flujo continuo que reducía pausas, elecciones y desviaciones. Los trabajadores ya no eran responsables del producto completo, eran responsables del ritmo. Su valor no estaba en la creatividad,
sino en la conformidad. Mantener la cadencia del sistema era más importante que entender qué ocurría más allá de su puesto. Así, la comida dejó de ser un acto humano completo y se convirtió en una secuencia de gestos parciales, coordinados por máquinas. Incluso la arquitectura reflejaba esa filosofía. Espacios amplios, pasillos largos, superficies pensadas para durar, todo comunicaba autoridad y permanencia. La persona parecía pequeña, el proceso dominaba. La limpieza se imponía no solo por seguridad, sino como principio moral. Las reglas higiénicas eran estrictas. Las inspecciones frecuentes y cualquier desviación se trataba como una amenaza para la integridad del sistema. Kellogg promovía esos estándares con orgullo. Presentaba la planta como prueba de que la comida industrial era superior a la preparada en casa, más racional, más científica, más confiable. A los visitantes se les guiaba por recorridos cuidadosamente diseñados, donde máquinas y personas se movían como partes de una coreografía ordenada. No debían ver caos, debían ver control. Esa apertura no era transparencia espontánea, era estrategia. Mostrar la fábrica significaba convertir la producción en tranquilidad. La planta se volvía un argumento físico a favor de la modernidad. Ver esas máquinas era creer que el sistema funcionaba. Y cuanto más funcionaba, más inevitable parecía. Con el aumento de la demanda, la fábrica se expandió sin parar. Nuevos edificios, nuevas vías, nuevos depósitos. Cada ampliación reforzaba el papel central de la planta, no solo para la empresa, sino para toda la ciudad. La infraestructura de Battle Creek se dobló a las necesidades de la producción. Transporte, energía, esos servicios. El destino urbano y el industrial se volvieron inseparables. Pero el nacimiento de la planta también trajo nuevas presiones. La búsqueda de eficiencia aumentó la carga de trabajo, estrechó roles y redujo la tolerancia a cualquier interrupción. Los objetivos de producción empezaron a gobernar la vida cotidiana dentro de la fábrica, y la dependencia del sistema del funcionamiento continuo dejaba poco espacio a los límites humanos. Y aún así, el modelo resistió. Estaba sostenido por un hambre nacional de uniformidad. Lo que Kellogg construyó no era solo una planta, era un modelo replicable. Otras empresas alimentarias copiarían los mismos principios: escala, estandarización o control. La comida podía separarse de la cultura y reinsertarse como infraestructura, algo que se consume sin pensarlo y en lo que se confía sin verificar. El nacimiento de la planta de Kellogg coincidió con una transformación más amplia de la vida cotidiana. Los rituales personales empezaron a alinearse con los horarios industriales. El desayuno se volvió más rápido, más simple, idéntico de una casa a otra. Reflejaba las prioridades del sistema que lo producía. En ese sentido, la fábrica no respondió a la modernidad. La entrenó. Enseñó a la gente a aceptar la estandarización como consuelo y la repetición como confiabilidad. Una vez demostrada la eficacia de ese modelo, ya no había incentivo para volver atrás. La existencia misma de la planta justificaba su expansión, y su expansión reforzaba la idea de que era permanente. Lo que había empezado como un experimento con grano procesado se convirtió en un pilar de la industria alimentaria. Redefinió cómo se producían, distribuían y entendían las comidas. Fue el momento en que el desayuno dejó de ser un gesto personal y se convirtió en una certeza fabricada, diseñada no en las casas, sino en suelos industriales construidos para no detenerse nunca. La vida dentro de la planta de Kellogg estaba regulada por el ritmo, mucho antes que por las personas. Durante décadas, el suelo de producción dictó el tiempo mismo.
transformando los días en turnos y las vidas en secuencias que se repetían sin desviaciones. Los trabajadores entraban a la fábrica no como individuos, sino como piezas intercambiables de un sistema diseñado para resistir. En el momento en que cruzaban las puertas, el sonido reemplazaba al pensamiento, el rugido constante de la maquinaria, el metal golpeando sobre las bandas, el zumbido bajo de motores que nunca dormían del todo. Cada gesto estaba prescrito. Cada tarea se descomponía en movimientos tan simples que exigían obediencia más que comprensión. Los empleados aprendían rápido que la eficiencia importaba más que la iniciativa. Eran las máquinas las que marcaban el paso, y las personas debían seguirlas. Quedarse atrás no se veía como un error personal, se veía como una amenaza al sistema, y las amenazas se corregían sin dudar. La formación insistía en la repetición, hasta que la memoria muscular reemplazaba la conciencia. Con el tiempo, las manos se movían solas, los ojos seguían patrones fijos, y la mente aprendía a mantenerse lejos. No se pedía atención, se pedía conformidad. La limpieza se imponía con una precisión casi militar. Se revisaban los uniformes, se desinfectaban las manos varias veces y se eliminaba cualquier rastro de expresión personal en favor de la uniformidad. Estas reglas se presentaban como garantías para el público, pero también reforzaban jerarquía y control. La vigilancia era constante. Los supervisores monitoreaban producción, tiempos, comportamiento. Ninguna presencia individual debía pesar más que el proceso colectivo. Y, aún así, para muchos, esa fábrica representaba algo raro en aquella época: certeza. Kellogg ofrecía salarios regulares y horarios previsibles, beneficios que pocos empleadores garantizaban. En un período marcado por la inestabilidad, esa seguridad valía oro. Las familias construían su futuro alrededor de la planta. Los padres llevaban a sus hijos frente a las puertas, enseñándoles que la lealtad a la fábrica era lealtad a la supervivencia. Generaciones enteras repetían los mismos gestos, en los mismos puestos, en los mismos turnos. Todo parecía permanente. Pero esa estabilidad tenía un costo que casi nunca se decía en voz alta. El trabajo repetitivo desgastaba el cuerpo lentamente, casi sin que se notara. El cansancio no llegaba en un día, pues llegaba en años. Los accidentes eran comunes, pero se fomentaba el silencio. Quejarse significaba parecer incompatible con el sistema. La vida social dentro de la planta era mínima, el ruido hacía difícil hablar, y la división de tareas aislaba a las personas. Las relaciones se volvían funcionales, basadas en la cooperación más que en el vínculo. La fábrica no construía comunidad, permitía convivencia. Fuera de los muros, Battle Creek empezó a reflejar el mismo ritmo. El sueño se adaptaba a los turnos. El comercio local seguía los horarios de producción. Y incluso los eventos cívicos se doblaban a las exigencias de la planta. La fábrica no solo le daba trabajo a la ciudad, la sincronizaba. La gente llevaba esa disciplina a casa. La previsibilidad se volvía virtud. La flexibilidad, un riesgo. Con el tiempo, la identidad se difuminaba. Uno se definía menos por quién era, y más por cuántos años había trabajado allí, por cuán confiable era. La dirección llamaba a todo esto progreso, un intercambio moderno. Trabajo a cambio de estabilidad. Pero bajo esa narrativa, la dependencia crecía. La planta se volvía indispensable, no solo económicamente, sino también mentalmente. Quizá esa fue su conquista más silenciosa. No imponía lealtad con miedo, sino con costumbre.
normalizaba un mundo donde la elección llegaba después de la eficiencia y la individualidad se consumía bajo el peso de la repetición. La vida en la planta de Kellogg no era abiertamente cruel, era lentamente absorbente. Consumía tiempo, energía, ambición, dejando poco espacio para pensar. Cuando terminaba el turno, los trabajadores salían por las mismas puertas, sabiendo que al día siguiente todo volvería a empezar igual. De ese modo, la fábrica producía mucho más que cereales. Producía una fuerza laboral entrenada para aceptar el orden sin preguntas, la repetición sin resistencia y la estabilidad sin libertad. Durante años, ese orden pareció eterno, hasta que, poco a poco, algo empezó a cambiar. Cuando Kellogg dominaba el desayuno, no lo hacía con fuerza, sino con presencia, silenciosa, constante, imposible de evitar. A mediados del siglo XX, la empresa había transformado una categoría de producto en un rito diario compartido por millones de familias. El desayuno ya no era una elección personal, era un hábito fabricado. Los cereales de Kellogg llenaban despensas, pasillos de supermercados, pantallas de televisión. La marca se colaba en las mañanas de la gente, cuando el día aún no había empezado del todo, y las decisiones se tomaban en automático. En ese momento frágil, Kellogg ya estaba ahí. Ese dominio no fue casual. La empresa entendió antes que otras el lenguaje de la comunicación de masas y comprendió que controlar el desayuno significaba controlar el tiempo, la memoria, la confianza. Los envases se volvieron icónicos, los personajes, familiares, los eslóganes, tan repetidos que parecían puro sentido común. Los niños reconocían los símbolos de Kellogg antes incluso de saber leer. Los padres, en cambio, asociaban ese nombre con salud, disciplina, modernidad. La empresa no se presentaba solo como productora de comida, se proponía como garante del orden familiar, como aliada de la vida cotidiana. Detrás de esa imagen tranquilizadora había un sistema industrial inmenso. La planta de Battle Creek operaba a una escala que pocos rivales podían sostener. Inundaba el mercado con productos idénticos, reforzando la idea de que confiabilidad significaba uniformidad. Los estantes se conquistaban con volumen, con precios, con influencia. Los pequeños productores no eran expulsados, simplemente eran superados. Supermercados y minoristas aprendieron rápido que las ventas del desayuno dependían de la presencia de Kellogg. Los pasillos se organizaban alrededor de la marca, no al revés. La publicidad se expandía sin tregua: radio, prensa, televisión. En todas partes el mismo mensaje, repetido hasta volverse invisible. Kellogg era el desayuno. Esa saturación borró la frontera entre elección e inevitabilidad. Comer cereales significaba, casi siempre, que comer Kellogg. La influencia de la empresa superó el comercio y alcanzó la cultura. Programas escolares, discursos sobre nutrición, mensajes de salud pública repetían la misma idea. El desayuno como la comida más importante. Una idea que encajaba perfectamente con su línea de productos. El lenguaje científico se usaba con cuidado, dando autoridad a las promesas y reforzando la confianza. En ese periodo, Kellogg no seguía la demanda, la construía. La mesa de la mañana se convirtió en un lugar de estandarización silenciosa. Existía variedad. Sí, pero solo dentro de límites marcados por una visión única. Y aún así, bajo esa supremacía, crecían contradicciones. Mientras la marca hablaba de bienestar, su poder se apoyaba en estrategias agresivas. Los competidores eran absorbidos, superados, borrados.
La innovación se frenaba porque el control reducía la necesidad de cambiar. Las nuevas variantes a menudo disfrazaban una similitud de fondo. Dentro de la planta, el éxito tenía otro rostro. Más demanda significaba más presión, turnos acelerados, márgenes reducidos. Hecha tolerancia cero para lo imprevisto. El triunfo arriba se traducía en rigidez abajo, y sin embargo, la ilusión de permanencia resistía. Kellogg parecía intocable. Décadas de presencia cultural habían convertido la marca en parte del paisaje mental. La gente confiaba sin preguntar, no porque hubiera elegido conscientemente, sino porque siempre había sido así. Pero el dominio, cuando dura demasiado, tiende a endurecerse. Bajo la superficie, el mundo estaba cambiando. Los gustos evolucionaban. Las conversaciones sobre comida se volvían más críticas. La competencia global se acercaba. La misma escala que había hecho a Kellogg invencible empezaba a frenarla. Lo que había sido fuerza se volvía inercia. Cuando Kellogg gobernaba el desayuno, gobernaba también la forma en que la gente pensaba la comida, la salud, la rutina. El verdadero resultado no fue solo el mercado conquistado, fue la normalidad creada. Durante un tiempo las mañanas se movían al unísono con las líneas de producción. Y cuando ese ritmo empezó, lentamente, a perder fuerza, dejó al descubierto lo profundamente que el imperio del desayuno estaba entrelazado con la vida cotidiana. Las primeras señales de declive no llegaron como una crisis repentina. No hubo titulares alarmistas, ni derrumbes inmediatos. Llegaron como pequeñas distorsiones, dentro de un sistema que durante décadas había vivido de estabilidad. Durante mucho tiempo, Kellogg dio por sentado que los hábitos creados eran permanentes, que el desayuno, una vez estandarizado, se quedaría quieto en el tiempo. Pero hacia finales del siglo XX, esa suposición empezó a agrietarse lentamente. Las mañanas cambiaron, las familias cambiaron, el propio tiempo empezó a comportarse de otra manera. Cada vez más hogares vivían ritmos fragmentados. Las comidas compartidas se redujeron. Los días empezaron antes y terminaron más tarde. El desayuno dejó de ser un momento fijo y se convirtió en algo flexible, móvil, a veces sacrificable. Aún no era una amenaza directa, pero erosionaba la base sobre la que descansaba todo el sistema. Para Kellogg, la fuerza siempre había sido la repetición, pero la repetición solo funciona cuando el contexto permanece estable. Cuando el contexto cambia, lo que antes parecía confiable puede parecer rígido. Y precisamente en esos años, la forma de hablar sobre comida empezó a transformarse. Durante décadas, la autoridad nutricional había estado concentrada. Pocas voces, pocos mensajes, mucha confianza. Ahora, esa confianza se fragmentaba. Conversaciones sobre azúcares, procesamiento industrial, intereses corporativos entraban en el debate público. El cereal, antes símbolo de disciplina y salud, empezaba a asociarse con exceso industrial. La respuesta de Kellogg fue prudente, demasiado prudente. Se ajustó el mensaje, pero el significado siguió siendo el mismo. Nuevos envases, nuevas variantes, pero ningún cambio estructural. La marca seguía siendo familiar. Pero la familiaridad ya no bastaba. Dentro de la empresa, el problema no era falta de recursos, era lentitud. La escala que había protegido a Kellogg durante décadas ahora la hacía menos ágil. Cada decisión atravesaba niveles de aprobación construidos para garantizar continuidad, no ruptura. La innovación se volvió incremental, segura, controlada. Pero el mundo exterior se movía más rápido. Pequeños competidores podían hablar otro lenguaje, más directo, más identitario.
más reactivo. No tenían la escala de Kellogg, pero tenían velocidad. Y la velocidad empezaba a importar más que la presencia histórica. La empresa seguía siendo rentable. Los números aún no contaban una historia de emergencia. Pero el movimiento se había detenido. Ya no había expansión, había gestión. Mantener cuota, proteger márgenes, defender posiciones. Estos cambios abstractos del mercado se tradujeron en señales concretas dentro de la planta de Battle Creek. La producción ya no crecía, se estrechaba. La ambición dejaba paso a la eficiencia. La palabra clave ya no era construir, era optimizar. Los turnos se revisaban, los mantenimientos se posponían, las plantillas se recalibraban. La fábrica seguía funcionando con disciplina, pero el ambiente había cambiado. Donde antes la presión sostenía el crecimiento, ahora sostenía la defensa de lo que quedaba. Los trabajadores lo notaron antes que los directivos. Las horas extra se volvían irregulares, las certezas menos explícitas. El lenguaje cambiaba. Ya no promesas, sino fórmulas vagas. Optimización, realineamiento, disciplina de coste. Palabras que no admiten miedo, pero lo contienen. La seguridad del empleo, antes dada por hecha, se volvía condicionada. La lealtad, que había sostenido generaciones, empezaba a agrietarse. La gente seguía presentándose cada día, pero con una pregunta nueva, no dicha. ¿Hasta cuándo? Incluso la ciudad empezó a percibir el cambio. La planta ya no era el centro del futuro, sino una presencia del pasado. Los más jóvenes miraban hacia otro lado. No querían atar su vida a un sistema que ya no prometía continuidad. Battle Creek empezó, poco a poco, a desprenderse de la idea de que su destino era inevitable. Culturalmente, Kellogg enfrentaba una nueva realidad. El desayuno ya no era una sola cosa. Se fragmentaba en estilos de vida, dietas, identidades. La marca que había unificado las mañanas ahora debía competir por atención. Pero competir nunca había sido su papel. Dentro de la empresa, el declive era difícil de reconocer precisamente porque no era espectacular. Décadas de dominio habían creado aislamiento. La resistencia se confundía con relevancia. La continuidad, con fuerza. El riesgo parecía innecesario. Cambiar demasiado significaba poner en duda todo lo que había funcionado. Los inversores querían estabilidad. Los consumidores querían familiaridad. Atrapada entre esas expectativas, Kellogg eligió reforzar en lugar de transformar. Siguió haciendo bien lo que siempre había hecho, incluso cuando ese bien ya no era suficiente. La planta seguía operando, las máquinas seguían su ritmo, los productos salían por las puertas. Pero el significado de ese ritmo había cambiado. Ya no representaba confianza, representaba resistencia. Cada turno completado ya no era un paso adelante. Era un intento de mantener el equilibrio. Cada día sin incidentes ya no era un éxito, era un aplazamiento. Las primeras señales de declive fueron peligrosas precisamente porque eran silenciosas. No obligaban a reaccionar, invitaban a racionalizar. Y mientras se explicaban, se normalizaban, se absorbían, redefinían prioridades, reducían opciones y debilitaban los lazos entre empresa, trabajadores y comunidad. Kellogg seguía siendo un imperio, pero ya no crecía. Gestionaba su propia desaceleración sin nombrarla. Y en la historia de la industria, ese momento, cuando el crecimiento deja de parecer inevitable, suele ser el momento en que el colapso se vuelve solo cuestión de tiempo. Cuando las máquinas de la planta de Kellogg empezaron a desacelerar, el cambio fue lo bastante leve como para explicarse.
pero lo bastante profundo como para sentirse por cualquiera que trabajara allí dentro. Durante décadas, la fábrica se había definido por el movimiento continuo, cintas transportadoras, mezcladoras, hornos, líneas de envasado. Todo funcionaba como un único organismo que rara vez se detenía lo suficiente como para reconocer el paso del tiempo. El sonido había sido constante, un ruido de fondo tan presente que se volvió tranquilizador. Una especie de latido mecánico que decía una sola cosa: el sistema está vivo. Cuando ese latido perdió regularidad, no se apagó de golpe, dudó. Las líneas empezaron a detenerse más de lo previsto. Las pausas de mantenimiento se alargaron. Los arranques de la mañana se posponían. Oficialmente, eran ajustes temporales, innecesarios en un mercado cambiante. Pero quien trabajaba en el suelo sabía distinguir entre rutina e incertidumbre. Las máquinas que durante años habían corrido sin tregua ahora parecían contener energía, como si esperaran un futuro que nadie sabía describir con claridad. Esa desaceleración cambió de inmediato la vida dentro de la fábrica. Las tareas, diseñadas para la velocidad, empezaron a sentirse fuera de tiempo. Los trabajadores permanecían de pie junto a máquinas construidas para no detenerse jamás, esperando instrucciones que llegaban tarde o no llegaban en absoluto. Las horas extra desaparecieron, los turnos se fusionaron y la fábrica se volvió más silenciosa. En ese silencio, algo cambió de fondo. Donde antes había ruido, ahora había espacio para la ansiedad. La ausencia de sonido empezó a comunicar más que cualquier comunicado oficial. No hablaba de eficiencia, hablaba de contención. Para una plantilla entrenada a medir su valor a través de la producción, esa pausa se sentía como un juicio. No dicho, pero claro. Fuera de las puertas, y el efecto se extendió rápido. Los proveedores redujeron entregas. Las tiendas vieron menos clientes. La ciudad, acostumbrada a moverse al ritmo de la fábrica, luchaba por encontrar una nueva cadencia. Durante años, las máquinas habían gobernado no solo la producción, sino el propio tiempo. Cuando se frenaron, todo lo demás las siguió. Kellogg se encontró ante una contradicción para la que no estaba preparada. Sus sistemas habían sido diseñados para crecer, no para encogerse. Cada línea ralentizada planteaba preguntas que nadie quería afrontar en voz alta. ¿Cuánta gente se necesita de verdad? ¿Cuánta inversión sigue teniendo sentido? ¿Cuál es el propósito de una estructura hecha para la abundancia en un contexto de prudencia? El lenguaje de la dirección cambió. Desaparecieron las certezas, aparecieron promesas de revisión, de evaluación, de adaptación gradual. Los planes estratégicos dejaron de hablar de expansión y empezaron a hablar de protección. Las inversiones se pospusieron, los presupuestos de innovación se recortaron. La planta, antes símbolo de decisión, se convirtió en un lugar de vacilación. Para quien trabajaba allí, esa vacilación se podía tocar. La confianza empezó a debilitarse. La información se volvió menos clara. Los rumores sustituyeron a los comunicados oficiales. Los empleados más veteranos, que habían construido su identidad alrededor de la fiabilidad del sistema, empezaron a sentirse expuestos. Durante años, la productividad lo justificaba todo. Ahora que la productividad bajaba, la protección parecía desvanecerse. Y aún así, la planta seguía funcionando, los camiones seguían saliendo, los productos seguían llegando a los estantes. Por fuera, la imagen de la marca seguía intacta. Para quien compraba el desayuno, nada parecía distinto. Pero dentro de la fábrica, el ritmo contaba otra historia.
Cada arranque retrasado, cada línea encendida a medias, cada turno recortado reforzaba una sensación difícil de ignorar. Las máquinas, antes símbolo de progreso y certeza, ahora representaban un límite. Habían sido construidas para una demanda que ya no existía del mismo modo. No estaban obsoletas técnicamente, eran excesivas. Y el exceso, en un sistema que siempre había premiado la eficiencia, se volvía de pronto un problema. Este paso fue emocionalmente devastador precisamente porque no tenía drama. No hubo un anuncio único, ninguna fecha para marcar en el calendario. El declive se manifestó a través de la repetición. Cada desaceleración hacía normal otra. Cada pausa duraba un poco más que la anterior. La gente se adaptó, pero adaptarse significaba aceptar. Aceptar que el ritmo no volvería a ser el de antes. Aceptar que la estabilidad se había vuelto condicionada. Aceptar que una institución que parecía permanente podía simplemente dudar. Cuando las máquinas se frenan, nos revelan algo que el movimiento continuo esconde. La fragilidad. La fábrica seguía ahí, pero su propósito parecía menos claro. El trabajo continuaba, pero sin convicción. En la historia industrial, detenerse es evidente. Frenarse no. La desaceleración marca el momento en que un sistema diseñado para crecer se encuentra con sus límites. Para Kellogg, esa desaceleración no fue solo un ajuste técnico, fue una señal silenciosa, pero imposible de ignorar para quien sabía escuchar. La era de la inevitabilidad había terminado. Y cuando un imperio industrial deja de parecer inevitable, lo que viene después nunca es repentino. Es solo cuestión de tiempo. Cuando la planta de Kellogg empezó a perder centralidad, no se notó desde fuera. No hubo sirenas ni anuncios repentinos. La producción continuaba. Las cajas seguían saliendo por las puertas. La marca seguía fuerte. Pero algo dentro de ese sistema había empezado a quebrarse. Durante décadas, la fuerza de Kellogg había sido la repetición. Mismo producto, mismo ritual, misma promesa cada mañana. Ese modelo funcionó porque el mundo era estable, los horarios eran previsibles, las familias seguían rutinas parecidas. El desayuno era un momento fijo. Pero cuando la vida empezó a acelerarse, la repetición dejó de ser ventaja. Los cambios no llegaron como una rebelión. Llegaron como adaptaciones silenciosas. Desayunos saltados, comidas fuera de casa, horarios partidos. Cada vez menos gente empezaba el día sentada en la misma mesa. El sistema Kellogg, construido para sincronizar millones de mañanas, empezó lentamente a perder agarre. La planta de Battle Creek seguía funcionando, pero ya no era el centro indiscutible. Para una instalación diseñada para la continuidad absoluta, incluso una pequeña variación se volvía un problema. Las líneas no podían pararse sin costes enormes. Los volúmenes debían mantenerse altos para justificar toda la estructura. Cuando la demanda empezó a fragmentarse, la rigidez del sistema se hizo evidente. Dentro de la fábrica, la presión cambió de forma. Ya no se trataba de producir más. Se trataba de producir sin fallar. Cada ineficiencia pesaba más. Cada desperdicio se hacía visible. El margen de error, ya mínimo, se redujo aún más. Para los trabajadores, eso significaba menos tolerancia, más control, menos flexibilidad. La promesa implícita que había sostenido Battle Creek durante generaciones empezó a debilitarse. La idea de que ese empleo era estable, heredable, casi garantizado. Las familias que habían construido su vida alrededor de la fábrica empezaron a percibir un cambio sutil. Todavía no era una crisis,
Pero ya no era seguridad. Kellogg, como muchas grandes industrias maduras, respondió reforzando los procesos existentes. Más control, más estándares, más optimización. Pero ese enfoque tenía un límite estructural. Funciona cuando el mundo se queda quieto. Falla cuando el mundo cambia de dirección. Mientras el consumo se volvía más irregular, la fábrica seguía diseñada para la regularidad absoluta. Era una máquina construida para una época que se estaba terminando. Cada intento de adaptación era lento, caro, coparcial, porque modificar una estructura de ese tamaño significaba ponerlo todo en cuestión. Battle Creek lo sintió antes que los mercados financieros. Turnos reducidos, contrataciones más lentas, menos certezas para los jóvenes. Las conversaciones cambiaron de tono. Ya no ¿cuándo entrarás tú también?, sino quizá es mejor mirar hacia otro lado. Cuando una ciudad ha sido moldeada alrededor de una sola fábrica, cualquier señal se amplifica. Las tiendas notan la bajada, las escuelas la perciben, las familias la anticipan. No hace falta un cierre para crear inestabilidad. Basta la duda. Dentro de la empresa, la narrativa oficial seguía controlada. Se hablaba de eficiencia, de modernización, de realineamiento. Pero esas palabras, fuera de las salas de reuniones, pesaban distinto. Para quien vivía de ese trabajo, significaban incertidumbre disfrazada. La paradoja era evidente. La marca Kellogg seguía fuerte. Las cajas seguían en todas partes. Pero la fábrica como centro social y económico estaba perdiendo su papel. La distancia entre marca global y territorio local empezó a agrandarse. Esa separación es uno de los momentos más delicados en la vida de un imperio industrial. Cuando la empresa puede sobrevivir sin el lugar que la vio nacer. Y el lugar no puede sobrevivir sin la empresa. Ahí es donde el pacto se rompe. Para los trabajadores más veteranos, el cambio fue sobre todo emocional. Habían vivido décadas siguiendo el mismo ritmo, mismas entradas, mismos horarios, mismas reglas. Ese sistema le daba sentido al tiempo. Cuando empezó a tambalearse, no fue solo economía, fue perder orientación. Para los más jóvenes, en cambio, la fábrica dejó de ser promesa. Se volvió riesgo. Un lugar que ya no garantizaba un futuro lineal. Ese cambio generacional aceleró el distanciamiento. Menos arraigo, más movilidad, más incertidumbre. Kellogg había construido su poder sobre la idea de orden. Orden en la comida, orden en el tiempo, orden en la vida cotidiana. Pero el orden solo funciona si se acepta. Cuando la gente empieza a vivir distinto, el orden se vuelve imposición. La fábrica no dejó de producir, pero dejó de guiar. Ya no marcaba el ritmo de las mañanas. Ya no organizaba el tiempo colectivo. Se había convertido en una parte del sistema, no en su centro. Y para una estructura diseñada para ser central, esa transformación es devastadora. Porque no puedes reducir poder sin reducir todo lo demás. Espacios, personas, expectativas. Cada recorte deja un vacío. Battle Creek empezó a convivir con ese vacío antes incluso de que fuera visible en los mapas industriales. Un vacío hecho de preguntas, de decisiones aplazadas, de futuro ya no automático. La fábrica seguía ahí, pero la certeza, no. Y es en ese espacio donde se entiende de verdad lo que representaba la planta de Kellogg. No solo un lugar de producción, sino un sistema de estabilidad colectiva. Cuando ese sistema pierde fuerza, no se derrumba de inmediato. Se vacía lentamente. El final de la hegemonía de la fábrica no fue un evento. Fue un proceso.
un proceso hecho de pequeñas señales ignoradas demasiado tiempo. Y cuando se hizo evidente, ya era imposible volver atrás. Kellogg le enseñó a una nación cómo empezar el día, pero no supo aceptar que los días estaban cambiando de forma. Y cuando el tiempo deja de seguir el ritmo de las máquinas se quedan atrás. Cuando una fábrica pierde su papel central, no pierde solo producción, pierde significado. Y cuando el significado se desvanece, lo que queda no es solo un edificio más silencioso, sino toda una comunidad obligada a redefinirse. Durante más de un siglo, la planta de Kellogg había representado una promesa, no escrita, pero compartida. La idea de que el orden industrial podía garantizar estabilidad humana. Que si seguías las reglas, respetabas los turnos, aceptabas la repetición, el sistema devolvería continuidad. Durante generaciones, esa promesa pareció cumplirse. La fábrica no ofrecía solo empleo, ofrecía orientación. Daba estructura al tiempo, ritmo a los días, dirección a las decisiones de vida. Las familias planificaban el futuro alrededor de esas puertas. Las carreras empezaban ahí y muchas veces terminaban ahí. La estabilidad no era una aspiración, era una costumbre. Cuando ese modelo empezó a debilitarse, no se rompió con violencia. Perdió agarre. Y perder agarre desestabiliza más que una ruptura clara. Porque no ofrece un momento exacto para decir se acabó. Solo ofrece una transición larga, hecha de ajustes forzados y certezas reducidas. La planta de Kellogg no desapareció de un día para otro. Pero su poder, sí, ya no comandaba el tiempo colectivo. Ya no definía el futuro de la ciudad. Se había convertido en una estructura que reaccionaba, en vez de guiar. Y para un sistema construido sobre la idea de control, esa es la pérdida más difícil de aceptar. Lo que queda en Battle Creek no es solo memoria industrial. Es una lección. Una lección sobre cómo se ejerce poder sin parecer autoritario. La fábrica no obligaba, normalizaba, enseñaba a vivir según un ritmo que parecía natural, pero que había sido diseñado. El desayuno, transformado en producto estandarizado, fue una de las herramientas más eficaces de ese poder. Porque entra en la vida cuando la guardia está baja, cuando las decisiones son automáticas, cuando la rutina reemplaza a la reflexión. Controlar ese momento significaba influir en todo el día. Pero los sistemas que funcionan demasiado bien terminan creyéndose eternos. Y la eternidad en la industria es una ilusión peligrosa. Cuando el mundo cambia hábitos, cambia también el terreno donde se apoyan las fábricas. Y ninguna cantidad de eficiencia compensa un desajuste cultural profundo. La planta de Kellogg representa ese punto de quiebre. El momento en que una idea de progreso, basada en orden, repetición y escala, deja de coincidir con la vida real de las personas. No porque sea incorrecta en absoluto, sino porque es incompleta. Las fábricas pueden producir comida, empleo, estabilidad, pero no pueden producir adaptabilidad infinita. No pueden garantizar que el mundo se quede quieto el tiempo suficiente como para justificar su forma. Cuando el cambio se acelera, ya lo que era sólido se vuelve rígido y lo que era confiable se vuelve vulnerable. La historia de la planta de Kellogg no es solo una historia estadounidense. Es una historia que habla de todas las comunidades que han confiado su destino a una sola estructura. De todos los lugares donde el trabajo dio identidad antes incluso que ingreso. De todas las personas que creyeron que la continuidad era una característica permanente del sistema. Cuando ese sistema cambia, queda una pregunta difícil. ¿Cómo se reconstruye el sentido cuando desaparece el ritmo que lo daba?
No hay una respuesta simple. Solo la certeza de que el poder industrial, cuando se retira, siempre deja un vacío que debe llenarse con otra cosa. La planta de Kellogg no debería recordarse solo por lo que produjo. Debería recordarse por lo que enseñó. Que los hábitos se pueden construir. Que la confianza puede ser sistémica. Y que cuando un sistema se vuelve invisible, también se vuelve difícil de cuestionar. Al final, esta no es una historia de desayuno. Es una historia de control silencioso, de orden convertido en normalidad, de estabilidad confundida con eternidad. Y de lo que ocurre cuando esa eternidad se disuelve. ¿Qué crees tú que es el verdadero límite de los grandes sistemas industriales? ¿Su tamaño o su incapacidad de cambiar al ritmo de las personas? Escríbelo en los comentarios. Si esta historia te ayudó a ver el poder cotidiano desde otra luz, deja un like. Comparte este video con quien cree que la estabilidad está siempre garantizada. Suscríbete al canal, porque cada día contamos historias que explican cómo el mundo